Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, por favor, la carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y hemos mencionado anteriormente que en el Nuevo Testamento se utilizan 3 palabras diferentes para describir el ministerio de los ancianos. Se utiliza la palabra ancianos, se utiliza la palabra obispo y se utiliza la palabra de pastor. Todas estas palabras, estas 3 palabras, se están refiriendo al mismo ministerio que es liderar a la iglesia. Si usted ve en el capítulo 3 de 1 Timoteo, vemos que los primeros versículos del 1 al 7 dan una lista de requisitos para ser considerados al puesto de anciano, de obispo o de pastor. Y los versículos del 8 al 13 están enfocados en cuáles son los requisitos para ser diácono de la iglesia. Ya encontramos que hay una gran diferencia, no gran diferencia, sino que hay una diferencia entre lo que es un anciano y lo que es un diácono. Y también, aparte de que hay diferencias, hay también similitudes entre un diácono y un anciano. Ahora, antes de ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, tenemos que reconocer que, así como los ancianos, todos tenemos algunas ideas preconcebidas de lo que son aquellas personas que fungen en este ministerio. O sea, nosotros tenemos ya ideas ya puestas, estamos como quien dice ya precondicionados de entender qué es un anciano. Pensamos nosotros que son unas personas muy diferentes, pero tal vez usted nunca ha sido miembro de una iglesia con un ministerio de ancianos. Por lo general son las iglesias presbiterianas que tienen esta estructura, porque en realidad el ministerio de ancianos es una estructura dentro de la iglesia. Las iglesias bautistas no tenemos esta estructura por lo general. Y quiero yo aclarar, es mi deseo aclarar que el ministerio de ancianos no es un tema de denominación, no es un tema de alguna denominación dentro de la iglesia, no tiene que ver nada con eso. Es al contrario, es un tema bíblico que últimamente ha sido difícil de abordar, porque cuando uno piensa en estos líderes, en los ancianos, pensamos en un grupo de personas que muchas veces se ven como intocables, que son personas intocables que tienen la mayor autoridad dentro de la iglesia, que aún así son tan importantísimos, que se ven tan importantísimos que están por encima de la misma iglesia. Muchas veces tenemos esa idea de los ancianos, pero la realidad es que ninguna de esas ideas es correcta. Es más, ni siquiera es correcta, ni siquiera es saludable. Escuche bien esto. Los ancianos son un grupo de hombres temerosos de Dios, discípulos de Jesús, que son guiados por el Espíritu Santo para servir a su iglesia. Tienen un propósito y es de servir. Se lo voy a repetir para que si usted tiene sus notas del sermón en la parte de atrás, va a poder también escribir. Dice, los ancianos son un grupo de hombres temerosos de Dios, discípulos de Jesús, que son guiados por el Espíritu Santo para servir a su iglesia. Es el propósito de los ancianos en la iglesia. Es el propósito de estos líderes, de estos obispos, de estos pastores. Yo como pastor, como obispo, como anciano, mi propósito es servir a ustedes. ¿Cómo yo sirvo a ustedes? En dándoles la palabra del Señor sin adulteración, sin nada que pueda contaminarla. Ese es mi servicio. Yo estoy velando por ustedes en oración, en el estudio de la palabra, para que ustedes crezcan, para que ustedes se mantengan en el camino del Señor. Pero todo esto es guiado por el Espíritu Santo, como discípulo del Señor Jesucristo y temeroso del Señor. Y quiero aclarar algo. Dios instituyó a los hombres como ancianos, no porque el hombre en sí sea más capaz que la mujer de llevar a cabo este ministerio. Escuche bien esto. Dios instituyó a los hombres no porque sean mejores que las mujeres.
Es al contrario, Dios ha diseñado y ordenado su creación con hombres y mujeres sirviendo juntos, siendo el complemento uno del otro. Esto nos lleva hasta la creación, en donde Dios le dio el mandato al hombre y a la mujer. No se lo dio a Adán. No crea que Dios simplemente creó a Eva para que le siguiera a Adán, para que estuviera atrás de él. Aunque muchas veces ahora en nuestros días vemos de que el hombre va caminando enfrente y la mujer atrás. Y muchas veces pensamos de que eso es algo cultural. No, simplemente porque el hombre camina más rápido que la mujer. Y la mujer con sus tacones altos no puede mantenerse a la velocidad del esposo. Es por eso solamente. Pero no, Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos dos gobernaran y administraran toda la creación. Con la diferencia que Dios le hizo al hombre responsable de ese liderazgo. Dios puso al hombre responsable de lo que es la administración de toda la creación. Esa es la ventaja que tiene la mujer. La mujer no tiene responsabilidad en esto. O sea, si hay algún problema, Dios no va a venir a la mujer, va a venir al hombre. ¿Por qué no los dos? Porque ahí vamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios creó primero al hombre. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y por qué Dios no creó primero a la mujer? Bueno, cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted va a tener el chance. Es más, ni siquiera va a tener que preguntarle al Señor. Porque, como dice el apóstol Pablo, en ese momento nosotros vamos a conocer como nosotros somos conocidos. En ese momento que usted está en la presencia del Señor, usted no va a tener necesidad de preguntar. El Señor no va a tener que decirle a usted, pregúntame. No, no va a suceder eso, sino que su sentido, su conocimiento va a estar amplio, porque va a ser perfecto. Entonces todas estas preguntas, todas estas interrogantes que usted tiene ahora, en ese momento van a ser contestados. Pero déjeme decirle que por el momento, ahora que estamos en esta tierra, que nuestro ser está limitado por la naturaleza del pecado, nosotros simplemente tenemos que confiar en la estructura que Dios puso. Y esa estructura es de que Dios hizo responsable al hombre del liderazgo, no solamente de la creación, sino que dentro de esa creación está el matrimonio, está su familia y está la iglesia. Porque sí, todos nosotros, toda esa estructura está dentro de la creación. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 2:13, en donde Pablo advierte que Adán fue creado primero. De ahí vemos que esto no es un factor cultural. No se confunda. No se confunda. Muchos piensan, bueno, en ese tiempo el hombre era el responsable porque dentro de la cultura estaba prescrito así. Pero ahora nosotros estamos en un egalitarismo, como se le conoce. Una igualdad. Que el hombre y la mujer somos iguales. Y déjeme decirles, sí. En nuestra dignidad ante Dios, usted y yo, usted como mujer y yo como hombre, todo hombre y mujer, tenemos el mismo valor, la misma posición ante Dios. Pero en el servicio, en el ministerio, Dios ha puesto una estructura. Ahora, ya que puede haber mucha confusión y debate sobre este tema, necesitamos nosotros confiar en lo que la palabra del Señor dice. Vea. Este es un problema cultural en el occidente, porque en el oriente las culturas todavía se mantienen en esa estructura, aunque no de acuerdo a la voluntad del Señor, sino que porque se ha mantenido así por miles de años. Pero en el occidente, el ser humano, no sé por qué, le gusta cuestionar todo lo que Dios ha estructurado. Y ahora dicen, bueno, ¿por qué el hombre no se puede casar con otro hombre? ¿Por qué la mujer no se puede casar con otra mujer? ¿Por qué el hombre solo tiene que casarse con una mujer y la mujer solo con un hombre? Y comenzamos a cuestionar, y eso es algo cultural en el occidente. Pero la palabra del Señor nos guía a que nosotros confiemos en su voluntad, en su justicia, en su estructura. Voy a pedirles que leamos 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 para ver cuál es su voluntad del Señor con respecto a estos ancianos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si usted ve las calificaciones o los requisitos de un anciano, están claramente enumeradas en los versículos del 2 al 7. Pero el versículo 1 comienza con un requisito que está como un fundamento de los demás. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tal vez usted piense, ¿a quién no le gustaría una posición de liderazgo y autoridad? ¿A quién no le gustaría eso? Muchas personas, claro, hay algunos que no se sienten muy cómodos con eso. Y sienten, yo no soy líder, yo siento que no fui creado para ser líder, sino que para ser un obrero. Y está bien eso, pero la mayoría les ha gustado esa posición de liderazgo y autoridad. Pero la voluntad de Dios es que la persona que desee este ministerio esté fuera del deseo de tener poder o autoridad. En otras palabras, el deseo de servir como anciano es para vivir en sacrificio y amor por los demás. Lo voy a repetir. El deseo de servir como anciano es para vivir en sacrificio y amor por los demás. Y cuando digo por los demás, es un concepto amplio. No solamente por mi familia, no solamente por mi cónyuge, no solamente por mis hijos, no solamente por mis padres, no solamente por mis amigos, sino que por los demás, todos los que están alrededor nuestro. Por eso el que aspira a servir en este ministerio no debe de ser egoísta. No debe tener hambre de poder y de posesiones. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Jesús le pidieron al Señor, Señor, ¿a quién vas a poner a tu derecha y a tu izquierda? Y recordá, poneme a mí y a mi hermano, mira, cuando estés allá, Señor. ¿Y qué fue la respuesta que le dijo el Señor? ¿Qué respuesta le dio Él a ellos? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no vino a que le lavaran los pies, al contrario, Él dio el ejemplo. Ustedes deben de hacer esto. Y ese trabajo de lavar los pies era para el esclavo más bajo, para aquella persona que no tenía ningún valor dentro de la sociedad. Ese era el trabajo para esa persona, lavar pies. Y el Señor se humilló hasta lo más bajo en lavarle los pies a sus discípulos. Vemos entonces que el liderazgo en el reino de Dios no implica poder, implica sacrificio por el pueblo del Señor. Eso implica liderazgo. Muchas veces yo escucho que hay pastores que no les gusta ya que se les llame pastores, sino que buscan que me digan, soy un ministro. Y se piensa que la palabra ministro es una palabra de realce que tiene gran poder. Pero ministro en realidad lo que significa es un servidor. Eso es lo que significa la palabra, servidor. Implica sacrificio por el pueblo de Dios. Y esto implica también que el candidato debe tener un deseo dado por Dios. La persona que desee servir como anciano, como pastor, como obispo, como líder de la iglesia, debe de tener un deseo dado por Dios.
Pero no solamente tiene que tener ese deseo dado por Dios, sino que ese deseo que es dado por Dios debe de ser secundado por la iglesia. Si el deseo de servir en el corazón de la persona si la persona tiene ese deseo, significa que no es, perdón, si esta persona no tiene ese deseo, significa que este hombre no está adecuado por el ministerio. Pero cuando digo deseo, no es de decir yo quiero ser anciano, sino que yo quiero servir. Yo quiero servir a los demás. No es decir yo quiero ser un líder, yo quiero estar al frente, no, es yo quiero servir. Si el deseo de servir no está en el corazón de la persona, este hombre no está adecuado para el ministerio. O si el deseo es por influencia y poder, por decir, yo quiero tener influencia en las decisiones que se toman en la iglesia. Yo quiero tener una influencia en qué es lo que se va a predicar, en qué es lo que se va a enseñar, en qué programas vamos a emplear en la iglesia. Cuando una persona tiene ese deseo no es santo, no viene del Señor. Porque esos deseos, el deseo de servir, debe ser un trabajo con los motivos puros que vienen de Dios. Este es el primer requisito. Por eso dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero obispado es servicio. Ahora, los versículos del 2 al 7, hay 16 palabras o frases que demuestran quiénes deben ser los ancianos. Y vamos a verlos. Voy a agruparlos en 4 categorías para que veamos ese panorama general. Vamos a ver entonces que los ancianos deben tener un carácter intachable. Por eso dice la palabra irreprensible. ¿Qué significa esto? Que el corazón, el comportamiento, el carácter de cada hombre que desea servir en este ministerio debe ser irreprensible. Que la congregación no tenga motivos para reprenderle por su conducta. Que nadie pueda reprenderlo en su integridad como anciano, como líder, como cristiano. Pablo comienza con este requisito como fundamento de toda la lista. Si hay algo en el candidato que no se alinea con el evangelio y su búsqueda de la santidad, entonces hay un problema ahí. No es apto para servir como un anciano, porque este candidato debe practicar estos atributos. Primero, debe ser sobrio. Y no estamos hablando de sobriedad aquí con respecto al alcohol, sino que debe ser sobrio, que no se va a los extremos en todo su actuar, en todo su pensar, en todo su discernir. Debe de ser prudente, que también tiene relación con sobriedad. Un prudente es alguien que no va a actuar, como decimos por ahí, a lo loco. No se va a aborazar, no se va a adelantar. Primero va a razonar cómo debe de actuar y después hacerlo. Y es ahí entonces donde entra también la sobriedad. No debe de irse de muy efusivo, de muy emocional, pero tampoco debe ser una persona que no debe de expresar emociones. Debe de ser decoroso, o sea, que su vida debe de estar adornada con la honra y gloria hacia Jesucristo, hacia Dios. Debe de haber estas cosas en ese candidato. Debe de ser hospedador, que da cabida en su vida a los demás. Que no es aquel, yo he visto esto en varias iglesias, donde el pastor tiene una puerta exclusiva para él, donde entra para predicar, y de una vez que termina de predicar, sale por esa puerta y no se le ve más. La persona, el anciano, el candidato debe ser hospedador, que debe de gozarse al estar en medio de la congregación, de que todos las personas, los miembros, las visitas puedan acceder a él. Este hombre debe de ser accesible, no debe de ser aquel de que se le ve como que anda caminando en el aire. Este hombre también debe ser apto para enseñar, que esté preparado para ello, que debe tener todas las herramientas necesarias para enseñar.
Ahora sí, aquí viene aquel requisito que dice, no dado al vino. Que no abuse del alcohol. No pendenciero. Y esta es bien interesante esta. Porque muchas veces nosotros sin saberlo nos volvemos pendencieros. Yo quiero aprender más de la palabra del Señor. Quiero ponerme bien al hilo en la palabra. Quiero conocer más doctrina. Quiero conocer más teología. Quiero conocer más de la palabra del Señor para que cuando me encuentre con fulano, sutano, mengano, le pueda dar una arrastrada doctrinalmente. Muchas veces pensamos así. Pero la persona que busca el servir al Señor no debe buscar o disfrutar los conflictos. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es aquella persona de que está conforme con el trabajo que el Señor le da. Y no anda buscando a ver de dónde saco más dinero, a ver con quién hago negocio, a ver cómo le hago a esto, cómo le hago aquí para hacer que el dinero salga de por todos lados. No, esta persona debe de estar conforme con el trabajo que el Señor le da. Debe de ser amable, o sea que debe de tener afecto por los demás. Debe de ser apacible en el trato con los demás. No aquella persona que se pone bravo así como cuando los gallos que se van a pelear, que se les encrestan las plumas así, cuando entran tal vez en una, no discusión, pero tal vez en una conversación con alguien. Debe ser una persona apacible, agradable, cuando trata con los demás. No debe de ser avaro, tacaño, codo, decimos por ahí. ¿Ya? Como que si anduviera el brazo enyesado, que no lo puede doblar. No, debe de ser alguien que tenga ese deseo, esa gracia, esa liberalidad para dar. Que no tenga amor por el dinero. No neófito, y aquí entra lo que es apto para enseñar también. Que su fe y conocimiento de las Escrituras deben estar respaldadas por su madurez y recorrido. Porque más adelante, si usted se fija, que dice aquí, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué en la condenación del diablo? ¿Qué fue lo que lo condenó al diablo? Su orgullo, creyéndose que estaba al nivel de Dios. Por eso, una persona que busca ser un anciano debe de primero estar centrado en la fe y en la madurez de las Escrituras. Ahora, vemos que esta lista no es un sinónimo de una persona perfecta, porque yo solamente sé de 2 personas que caminaron en el agua. Usted puede decir, solamente es una. No, ¿y qué pasó con Pedro? Pedro también caminó sobre el agua. Pero solo de esas 2 personas, y eso por la gracia y el poder de Dios. Pero de ahí para allá no hay una persona perfecta en este mundo. Lo entendemos eso. Pero esta lista es sinónimo de que la persona necesita vivir alerta todo el tiempo. Su vida debe de ser constante en el servicio, en todas estas características, porque de otra forma, entonces, la iglesia corre peligro. Es por eso que el aspirante a servir como anciano necesita saber que la fe del anciano está expuesta públicamente. La vida de ese anciano, la fe de él está expuesta ante todo el mundo. Ahora, una cosa es vivir cada domingo por la mañana con la congregación, pero ¿qué pasa después? Ya saliendo de aquí del servicio, que nos vamos a comer y después en la tarde comenzamos, si no hay alguna actividad, un programa en la iglesia, nos alejamos de nuestra congregación. ¿Qué pasa el lunes, de lunes a viernes, en la casa, en nuestra familia? ¿Qué sucede en esos momentos? Refleja esa vida su fe en Cristo Jesús. Los ancianos deben de ser unas, no voy a decir celebridades, pero sí unas personas públicas con respecto a nuestro testimonio, a nuestra integridad. Pablo instruye, fíjese bien, a ser hospitalario y tener una buena reputación con los que están afuera.
Se puede imaginar de que yo tenga un vocabulario aquí muy santo, muy bíblico, que solo los cristianos lo conocen. Pero de repente mi vocabulario sea algo muy diferente, poniendo un pie fuera de este edificio, alejándome de ustedes. Es por eso que uno debe de tener ese testimonio irreprensible, no solamente dentro de casa, sino que afuera de casa. Y cuando digo dentro de casa y afuera de casa, estoy hablando de la casa del Señor, dentro de mis hermanos. Está hablando de abrir nuestras vidas para dar bienvenida a todos, para que puedan testificar de la integridad de la persona, no de que la persona es santa, sino de su integridad. Y esa reputación y carácter deben ser evidentes en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras áreas. Y eso es lo que significa tener integridad, haciendo lo correcto incluso cuando nadie más lo está viendo y lo sabrá. Ahora, suponga que usted es seleccionado para ser un anciano. Estoy hablando de los hombres, pero también vamos a incluir a las mujeres con respecto a un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Ok? Le sorprendería a su compañero de trabajo, le sorprendería a su vecino, le sorprendería a su familia de que usted ha sido llamado para servir en la iglesia. Hace un par de semanas mencioné que los ancianos protegen la misión de la iglesia. Y si la misión es hacer discípulos, estas personas que sirven como discípulos, ¿están haciéndolo? ¿Están haciendo discípulos de una forma personal? ¿Están compartiendo su fe a su vecino, a su familiar? Y déjeme decirle algo, esto a las personas que viven alrededor nuestro no debe de sorprenderles. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que alguien se enteró que de repente usted es cristiano o es líder o sirve en la iglesia y de repente se sorprendieron? Ah, papo, yo no sabía eso. ¿Sos pastor? Conmigo era lo diferente. Me decían, bueno, sos pastor. Y me decían, bueno, ¿por qué entonces estás trabajando, instalando pisos? Y es algo interesante, pero ellos la connotación era por otra razón que lo estaban haciendo. No necesitas estar aquí haciendo pisos. Dicen, hay mucho dinero en el pastorado, dicen, mucho dinero. Pero eso, ¿por qué? Estas personas tienen esa mentalidad, ese paradigma. ¿Por qué? Por el mal testimonio que otros hombres han dado del ministerio. Nuestra fe está destinada a ser hecha pública y esa es nuestra misión. Esa es la misión de cada persona que está llamada para ser anciano. Y los ancianos deben practicar esa misión para poder llamar a otros a la misión. Nuestro testimonio, nuestra integridad debe hacer eso. Por eso el ministerio del anciano comienza en su casa. Nuestro ministerio comienza en la casa. Y déjeme decirle que el hogar es el área más difícil para servir, para trabajar. Muchos piensan, bueno, es la iglesia. En la iglesia es bien difícil. ¿Por qué? Especialmente en el sur de California tenemos de todas las culturas posibles aquí. Es más, los hermanos, el pastor coreano me pregunta, Martín, ¿cómo te haces entender? O mejor dicho, ¿cómo te entienden los hermanos? Si hay de diferentes países, la cultura es diferente, no voy a decir el idioma, pero lo que es las palabras son diferentes. ¿Cómo te haces entender? No, pues ese es el problema, le digo yo. Necesito encontrar un español que sea internacional, aunque de vez en cuando se me salen los ramalazos de hondureño que tengo, le digo. Pero busco eso. Pero déjeme decirle algo, eso comparado en mi trabajo, en el ministerio que tengo en mi casa, es fácil. El hogar es el lugar más difícil para llevar a cabo el ministerio como anciano. Ya sea que sea líder o no, hombre o mujer, casado o soltero, es difícil. Si no, pues que levante, que me diga tal vez algún padre o algún hijo
de que no es difícil vivir con la familia. Es difícil. Sin embargo, el lugar donde trabajamos es nuestro primer ministerio. Es ahí la base de nuestro ministerio. Pablo dice que un anciano, fíjense bien cómo comienza aquí, debe ser marido de una sola mujer. Y esta frase es motivo de debate una y otra vez, porque siempre van a haber personas que discrepen con lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, no creo que estas palabras sean tan complicadas como tendemos a pensar nosotros. No hay nada de complicado en esto. Lo primero es que uno se pregunta, bueno, Pablo está diciendo aquí que está prohibiendo la poligamía. Definitivamente. Pablo está diciendo, un momentito, el hombre debe de tener una sola mujer, no media docena. No, ni legal ni ilegalmente. El hombre debe de ser marido de una sola mujer. Primero, ¿puede ser anciano entonces un hombre que está soltero? Si dice que tiene que ser marido de una sola mujer, definitivamente. Pablo era soltero. Y Pablo en 1 Corintios 7 anima a las personas, a los que sirven, a los cristianos, que si están solteros, se mantengan solteros. Si no te has casado, no te preocupes, no te cases, no te metas en ese clavo. No te metas en ese problema. Si te has mantenido soltero, es porque el Señor te mantiene así y no le busques tres patas al gato. Manténganse solteros porque así le pueden servir mejor al Señor, dice. Así que los hombres solteros pueden ser calificados como ancianos. Ahora, ¿qué tal si un hombre es divorciado? Aquí viene la pregunta, pero buena pregunta. Esta es definitivamente una posibilidad, pero de interpretación. Bien sabemos nosotros que en su palabra Dios desaprueba el divorcio. Dios odia el divorcio y todos lo entendemos. Pero el divorcio es igual que cualquier otro pecado. Si usted miente, es como que si usted está en divorcio. En otras palabras, no lo quiero minimizar, pero tampoco lo quiero satanizar, lo que es el divorcio con respecto a lo que es el servicio dentro del ministerio de ancianos. Pero Dios entiende por qué odia el divorcio, porque eso destruye a los cónyuges, destruye la familia, y no solamente la familia cercana, sino que los demás que están alrededor. Lo destruye. Pero una de las cosas difíciles es que esta frase, marido de una sola mujer, está muy generalizada. No quiere decir de que aquí está descalificando al hombre que ha sido divorciado y se ha vuelto a casar. No lo está descalificando. Porque si fuera ese el caso, entonces Pablo hubiera utilizado la palabra en el griego para decir un marido que no sea, un hombre que no sea divorciado. Pablo pudo haberlo definido en una forma bien puntual, pero no lo hizo. Yo entiendo que cuando dice marido de una sola mujer, describe a un hombre que da testimonio de su fidelidad hacia su esposa, que no es un hombre coqueto, que no le gusta andar flirteando con las demás hermanas o con las demás mujeres, que aún así, su historial de relaciones pasadas deben de ser algo que esté congruente con su vida. No importa si es casado o soltero, pero que es un hombre que controla aún así su mente ante la inmoralidad. Que no es un hombre que tiene problemas de que caiga en lo que es en lo inmoral. Porque recuerde, Jesús dijo que eso es lo mismo que cometer adulterio. Aún así en su mente, si usted dice, bueno, yo le soy fiel a mi esposa, pero pasa otra muchacha ahí y hasta parece que me vuelvo todo baboso. No estamos hablando de eso, sino que esa persona puede controlar esas tentaciones. De eso estamos hablando, de esa fidelidad. Yo pienso en lo personal que un hombre divorciado es posible que sirva como anciano. Sin embargo, se debe evaluar su testimonio y las circunstancias de su divorcio para que eso no sea un motivo de crítica en su servicio. Claro que no vamos a poner como candidato a un hombre que se divorció y se casó, pero que ese divorcio fue producto de sus infidelidades.
¿Me explico? Ahí donde entra lo que es la integridad en su fidelidad. Lo que debemos evitar por todo esto es hacer que este requisito sea más importante que los demás requisitos. Debemos de evitar eso. Porque esta es la misma lista, en esta misma lista se requiere que sepa manejar bien su hogar y mantener a sus hijos bajo control y dignidad. Y fíjese bien, cuando estamos hablando de mantener a sus hijos en control y dignidad, no está hablando que se lo tenga simplemente sometido, sino que a sus hijos se les dé la dignidad requerida como también creación de Dios. No es mantenerlos subyugados, pero a la vez también no darles libertinaje. No darles libertinaje. Y aquí podemos decir de que cuando se habla de hijos, son aquellos hijos que todavía están bajo la tutela de sus padres. He visto muchos pastores que de repente sus hijos que son mayores de edad comienzan a vivir una vida contraria a lo que ellos les enseñaron toda su vida. Y estos pastores simplemente dicen, ¿saben qué? Renuncio a mi pastorado porque no estoy sujetando a mis hijos de acuerdo a cómo debe de ser la vida. Pero déjeme decirle algo. Dios no tiene nietos, ni tiene ahijados, ni tiene sobrinos. Dios tiene hijos. En otras palabras, lo que quiero decir es que su salvación es personal. El hecho de que usted sea cristiano y de que usted presente a los 40 días ante el Señor a su hijo, dedicándoselo y decir, Señor, te prometo que yo voy a guiar a mi hijo en tus pasos, en tus caminos, de acuerdo a tu palabra del Señor. Eso no está garantizando de que su hijo o su hija va a tener salvación. No lo garantiza. Y no puede usted utilizar, bueno, la promesa del carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese no es promesa del Señor para todo cristiano. Esa fue una profecía para el carcelero de Filipos. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que mis hijos en un momento de su vida van a tener que encarar su pecado ante el Señor. Y eso, la única diferencia es de que, de acuerdo a lo que yo le haya enseñado a mis hijos, ellos van a estar más propensos a entender mejor esa situación de su pecado ante el Señor. Entonces, el anciano necesita tener bajo sujeción a sus hijos mientras están bajo su tutela. Una vez que los hijos son mayores de edad, ellos toman, entre comillas, sus propias decisiones, aunque ya sabemos que todo ser humano es esclavo del pecado y no puede hacer buenas decisiones porque el pecado ha contaminado su vida. Lo que debemos evitar entonces con respecto a estos requisitos es poner unos más altos que los otros. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Debemos tener cuidado de no darle más importancia a un requisito que al otro. Si no, entonces, lo que hacemos es entonces que tendremos realmente, no entenderemos realmente lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Vea lo que dice 1 Corintios 6 del 9 al 11 con respecto a muchas cositas, hermano, que nosotros muchas veces pensamos de que unos pecados son más relevantes que otros, pero ante Dios el pecado es pecado. 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí viene la lista, el significado que quiere decir injusto. No erréis, dice, no se equivoquen, no se confundan, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice. Erais algunos, dice.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué implica aquí? Si ya habéis sido lavados, es que estas personas ya no practican estas cosas. Ya no se practican, ya no encuentran gozo, disfrute, deleite en hacer todo esto. Esto implica que si la gracia de Dios no es lo suficientemente eficaz para aplicarla a todo esto, si no podemos aplicar la gracia de Dios a todos estos pecados, entonces esa gracia no es lo suficientemente eficaz para aplicarla a ninguno de nosotros. Necesitamos ser nosotros de una forma, escudriñarnos y ver que el Señor es dador de gracia por sobre todas estas cosas, perdona todos estos pecados. Y si perdona todos estos pecados, fíjense bien aquí, que dentro de esta lista yo no veo ningún divorciado. No veo ninguno. O sea que el Señor perdona todo pecado. Todo esto significa que el ministerio de un líder debe comenzar en casa y continuar en casa. Que su testimonio sea aquel de que dé fe de que ha habido una transformación en su vida, de que sí hemos pecado. Pero yo puedo decir, bueno hermano, yo antes era un ladrón, pero ahora soy cristiano y ahora ya no robo. Oh no, pero usted fue ladrón. Y ahí dice que los ladrones van al infierno, pero usted fue ladrón, usted va al infierno. Entonces, ¿qué pasó con mi testimonio? ¿Qué pasó con la transformación que hizo el Señor en mí? Yo ya dejé de robar. No es que yo sea ladrón, hermanos. Pero ya dejé de robar. El Señor me ha hecho una nueva criatura. Mi testimonio lo avala. Mi vida irreprensible lo avala. Ah, no, es que el hermano fue divorciado y ahora no puede servir. Un momentito. ¿Sigue el hermano divorciándose? No. Veamos el testimonio de este hermano, esta hermana, para ver si en realidad ha tenido la transformación que da el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros, ancianos, si no podemos tener un cambio, guiar a nuestra familia? Esa es la razón por la cual el anciano debe conocer y enseñar la palabra de Dios. Debe conocer y enseñar la palabra de Dios. Observe que estos 15 de estos 16 requisitos tienen que ver con el carácter de la persona. Pero la única capacidad que un anciano debe tener es la capacidad de enseñar. Pero esta capacidad no solo debe de ser intelectual. En otras palabras, la persona que debe de ser apta para enseñar, para conocer y enseñar la palabra del Señor, no necesariamente tiene que tener un título universitario. Oh no, yo tengo un máster en divinidad, yo tengo un máster en educación cristiana, yo tengo un máster en teología. Pero no necesariamente. La persona debe tener la capacidad de enseñar. Debe ser no solamente intelectual, pero también debe ser espiritual, al grado que tenga hambre de Dios y su palabra. Debe de ser un estudiante de la Biblia y emplear otros recursos para ayudarle a entender más la palabra del Señor. O sea que aquel candidato, aquella persona que desea ser un anciano, debe de conocer, enseñar la palabra del Señor, pero estarse alimentando constantemente. El hecho de que una persona ya sea ordenado como anciano, como pastor, como obispo, eso no implica que la persona debe de quedarse ya sin estarse alimentando de la palabra del Señor, teniendo más conocimiento. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, que la congregación crece en número y en conocimiento de la palabra del Señor, uno debe de estarse poniendo más, o mejor dicho, estar obteniendo más enseñanza para poderla compartir con los demás.
Pero recuerden, no significa que sea una persona un gran teólogo. Significa que si se le pregunta o surge en una ocasión en que haya una pregunta, una necesidad, esa persona pueda guiar a alguien hacia la verdad de la Escritura. Ya sea en un grupo o ya sea algo individual. Pero el anciano siempre debe conocer la palabra lo suficientemente bien como para que pueda guiar a las personas en la voluntad de Dios, con una doctrina sana, con una doctrina pura. Ya hemos visto que en la iglesia habrá siempre lobos rapaces. La palabra del Señor lo dice. Si usted no ha leído la carta universal de Judas, usted se va a dar cuenta ahí que esa es la preocupación de Judas con la iglesia. Hay lobos, hay falsos maestros y los ancianos deben apoyarse en la palabra del Señor como la única autoridad para defender el rebaño. No porque aquí vino y me dice, no, que Billy Graham me enseñó esto y esto y lo otro. ¿Sabe qué? Ahí no vale nada de esto. Es la palabra del Señor. La palabra de Dios está disponible para todos nosotros. Pero también en nuestro corazón debe de haber una hambre santa, una hambre genuina, una sed de conocer más a Dios en la forma que Él quiere que yo lo conozca, que usted lo conozca, para poder estar apto para enseñar la palabra. La palabra del Señor está disponible para todos ustedes, para mí, para todo ser humano. Ahora, ¿sabe usted qué es lo más asombroso? Que cuando usted lee este libro, cuando usted lee la palabra del Señor y llega a conocer más al Señor, verá que todo lo que hemos hablado esta mañana no es solo para los líderes de la iglesia, sino que es para toda aquella persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Toda aquella persona que ha recibido salvación está llamada a cubrir estos requisitos. Esto, en otras palabras, más sencillo, esto se aplica a todo cristiano. Pero la diferencia con los ancianos es que ellos tienen una responsabilidad doble. Y ya lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan que dijimos? Hey, si yo tengo la responsabilidad, tengo el llamado de presentar la palabra pura, sin adulteración, yo debo de hacerlo. Si yo no lo hago, tengo una responsabilidad ante el Señor. Yo tengo la responsabilidad de sus vidas, de su crecimiento espiritual ante el Señor. Esa es la diferencia. Dije antes que nadie puede vivir perfectamente. Nadie puede tener una vida perfecta al pie de la palabra. Pero la ley que el Señor puso fue para hacernos ver de que esa es la realidad, de que nosotros somos pecadores y que necesitábamos alguien que pudiera llevar sobre sus espaldas toda la ley y así poder ser apto para pagar por nuestro pecado. Por esa razón es que mandó al Señor Jesucristo, a su Hijo, a su único Hijo. ¿Sabe por qué? Porque ningún ser humano pudo, y lo estoy poniendo en pasado, como decir de que toda la humanidad no pudo llevar la ley. Porque en el momento que eran más de 660 leyes, si la persona quebrantaba una ley, era culpable de toda la ley. Y Dios lo hizo. No es que Dios no pudo llevar a cabo su plan con la ley de Moisés, sino que lo hizo para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que somos incapaces a raíz de nuestro pecado, poder complacer a Dios, poder llenar los requisitos de Dios. Y en su debido momento, Él mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, porque solo Él pudo llevar a cabo toda la ley. Solo Él pudo, pero lo hizo para que a través de su muerte, de su sacrificio, nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Porque no es a través de nuestras obras que nosotros tenemos acceso a Dios. No se confunda. La persona que busca agradar a Dios para que Dios le dé salvación, está equivocada. Está todavía muerta en sus delitos y pecados.
En cambio, la persona que ha sido transformada, que ha sido rescatada de la muerte por Cristo Jesús, y observa, trata de llevar a cabo los mandamientos del Señor, no lo hace para salvación, sino que por agradar a Dios, en una retribución a lo que el Señor ha hecho por él. Ese agradecimiento que tenemos. Por eso, si usted ve en los evangelios, especialmente en Juan 8:31, si usted ve, el Señor dice que si nosotros le obedecemos a Él, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De muerte eterna. Que dice también en Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No quiere decir, si quieres ser salvo, vas a guardar mis mandamientos. No, si me amáis. Esto está hablando a gente de que ya ha sido rescatada por Cristo. Y nosotros observamos eso, no para ser santos, porque el cristiano ya es santificado a través de la sangre de Cristo. Ahora, ya dije antes que nadie puede vivir perfectamente. Que solo Cristo fue el único que pudo vivir una vida perfecta en este mundo. Sabemos que no podemos hacerlo eso, porque es imposible. Pero las buenas noticias es que Jesús las cumplió por nosotros. Y no solo eso, Él pagó por nuestro pecado y así ofrecernos vida eterna a través de su muerte. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Por esa es la razón que aquella persona que es llamada a santidad busque agradar a Dios, no para salvación, sino que para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que los que están alrededor nuestro puedan ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros decimos que creemos en el Señor, pero no obedecemos su voluntad, no está siendo mentirosos, no está haciendo a nosotros, podemos decirlo, unos ilusos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es por esa razón que el Señor pide obediencia. Es por esa razón que el Señor pide que nosotros reflejemos lo que Él ha hecho, su carácter. Esto es lo único que nosotros podemos hacer. Primeramente, reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores. Segundo, nosotros tenemos, ya una vez que nosotros reconocemos que somos pecadores, al reconocer que somos pecadores, entendemos que ese pecado nos separa de Dios, que ese pecado nos lleva a muerte eterna, que ese pecado nos imposibilita de tener una relación con Dios. Pero entendemos, Juan 3:16 lo dije al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿Por qué lo mandó? Para pagar por ese pecado que nos separa de Dios, para pagar por esa muerte que tenemos destinado, que tenemos el sello de muerte en nuestras vidas. Y aquí viene el punto. El Señor murió por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer que Cristo pagó por mi pecado, que yo soy pecador y que tengo la oportunidad de pedirle a Él perdón, que me perdone, que reciba el Señor mi arrepentimiento. Y sabe una cosa, la palabra del Señor dice que Él no va a negarse a aquella persona que se arrepiente. Y una vez que uno se arrepiente, uno le pide al Señor que sea su Señor y Salvador. Y el Señor lo toma a uno, lo hace como su hijo. Es más, no como su hijo, lo hace su hijo. Y ya usted ha sido lavado por esa sangre que Él derramó en la cruz. Usted ya no tiene pecado en su vida. Usted es santificado. Usted está en posición de santo ante el Señor. Por eso dice Pablo ahí, pero vosotros han sido lavados, han sido santificados con la sangre de Cristo. Y esa es la seguridad que la persona tiene. Esa es la seguridad que tenemos.
Y eso nos hace amar a Dios. Eso nos hace buscarlo a Él y decirle: Señor, quiero obedecerte. Sé que soy pecador, que el pecado todavía está en mí. Soy ser humano. Esta carne es pecadora, pero mi espíritu está santificado por ti, Señor, y quiero servirte. Y es ahí donde nosotros somos movidos por el sacrificio de Cristo para hacer su voluntad.